Estamos en un periodo de la historia donde han ocurrido trascendentes acontecimientos espirituales e históricos en cuanto a las profecías anunciadas en la palabra de Dios. La Biblia nos explica con claridad muchos de estos aspectos. Te invito a que solicites el curso Verdades para el tiempo del fin. Con él podrás comprender mucho más del plan de Dios para ti, aquí en la tierra y también en el cielo. Junto al pastor Joel Sandoval, te invitamos a disfrutar el tema de hoy. Bienvenidos a Tiempo de Paz. En el momento cuando parece que ya no hay fuerzas para continuar, cuando las dudas llenan tu mente con decepción, y si las nubes ante tus ojos se ocupan de ocultar el sol, y ves que ya no hay esperanza para más. ¿Dónde termina tu poder? Comienza Él, y es el milagro que jamás pudiste ver. ¿Dónde se acaba tu dolor? Él abrirá un nuevo camino. En el momento más difícil muestra su poder. Pasan las horas, se agota el tiempo y no hay fórmula para salir. Oh no, no, así yo te digo, amado mío, levántate, que hay milagros que son posibles si tus rodillas las usas con fe. Si solo crees, más adelante vas a ver. ¿Dónde termina tu poder? Comienza Él, y es el milagro que jamás pudiste ver. ¿Dónde se acaba tu dolor? Él abrirá un nuevo camino. En el momento más difícil muestra su poder. ¿Dónde termina tu poder? Comienza Él, y es el milagro que jamás pudiste ver. ¿Dónde se acaba tu dolor? Él abrirá un nuevo camino. En el momento más difícil muestra su poder. Él tiene todo el poder. Muy bienvenidos, queridos amigos. Es un gusto poder estar nuevamente junto a ustedes para estudiar la palabra de Dios, aquellos mensajes que directamente fluyen del corazón de Dios para nuestras vidas, para nuestros corazones. No es simplemente el poder estudiar la Biblia, sino también permitir a través de Canal Nuevo Tiempo tener en nuestras vidas tiempo de esperanza, tiempo de paz. Es por eso que le invitamos a que podamos tener nuestra Biblia en mano, poder orar a nuestro Dios para que Él nos dirija, para que Él nos acompañe y para, ¿por qué no decirlo?, para que hoy Él pueda transformar también nuestras vidas. Te invito entonces a orar a nuestro Dios. Querido Padre y Dios eterno, te damos gracias por el privilegio y la oportunidad de estar junto a nuestros amigos. Pedimos, Señor, tu compañía, tu bendición. Pedimos que podamos abrir tu palabra teniendo la certeza de que tú nos estás guiando.
Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a la Biblia. El capítulo anterior, para hacer un resumen, estuvimos hablando de una palabra en particular. Esta palabra en hebreo, tavinit, reflejaba aquel modelo o aquello que Moisés había visto. Un diseño, una figura que estaba representando una realidad suprema, algo sobrenatural y una realidad viva y dinámica, que no se originaba en el momento en que Dios le daba la instrucción a Moisés en el monte, sino que era algo que estaba ocurriendo desde mucho tiempo y desde la eternidad. Entonces a Moisés se le dio la orden de construir un santuario. La pregunta es entonces, ¿cómo lo debía construir y qué debía construir? Nuevamente vamos al capítulo clave de esta serie donde hemos leído en otras ocasiones Éxodo capítulo 25, ya hemos leído el versículo 8, el versículo 40, pero esta vez vamos a leer el versículo número 2. Así que te invito, si tú tienes tu Biblia, para ir al libro de Éxodo, el capítulo 25, el versículo 2, donde Dios le tiene el siguiente mensaje a Moisés y le dice: di a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda de todo hombre que la dé voluntariamente, de corazón recogeréis mi ofrenda. Es interesante notar cómo Dios aquí está dando una instrucción para tener un propósito, un motivo. El versículo que acabamos de leer es el número 2. El número 8 dice: harán pues un santuario para mí. ¿Cómo se llevó a cabo el santuario? Gracias a las ofrendas que los hijos de Dios pudieron llevar delante de Dios. Cuando nosotros vemos y descubrimos en las Escrituras que el santuario tenía muchos elementos de pieles costosas como el lino, madera de acacia e incluso oro, bronce o metales y piedras preciosas. La pregunta es, ¿de dónde, si el pueblo de Dios estaba en un desierto y previo a aquello eran esclavos, de dónde entonces sacaron todos aquellos elementos para la construcción del santuario? Recordemos que los capítulos 10, 11, especialmente 11 y 12 de Éxodo, cuando el pueblo de Dios estaba a punto de abandonar Egipto, siendo librados por Dios de la esclavitud rumbo hacia el desierto, Dios hizo que los hijos de Dios hallaran gracia ante los ojos de los egipcios, y fueron los hebreos quienes pidieron a los egipcios que les dieran todo tipo de joyas, de oro y de piedras preciosas. Interesante que cuando Dios puede proveer o Dios puede darnos de en medio de la esclavitud. Cuando somos esclavos no somos dueños de nada, no tenemos propiedades, no tenemos riquezas. Así era la vida del pueblo de Israel. Pero aún así ellos eran los hijos de Dios y lo que Dios les dio fueron riquezas. Llegó a convertirse en un pueblo en el cual de esclavos pasaron a tener animales, ganados, y sabemos una tierra prometida. Es decir, que a pesar de ser esclavos del pecado, podemos encontrar riquezas en Cristo Jesús y Él es capaz de suplir nuestras necesidades, incluso materiales, de donde ni siquiera nosotros imaginamos. ¿Qué hacemos con esas riquezas? Esa es la gran pregunta. En el capítulo 32 de Éxodo encontramos que el pueblo, mientras Moisés estaba esos 40 días en el monte Sinaí, entrevistándose y hablando cara a cara con Dios, el pueblo pensó que Moisés tardaba y que algo le había acontecido, por lo tanto ellos decidieron y fueron donde Aarón, el líder que había quedado, y les dijeron: hagamos un becerro. Y usted conoce la historia. El becerro de oro fue construido con esos materiales de oro. Es decir, las riquezas que Dios les da al pueblo, que son destinadas y están para ser ofrendadas para la construcción del santuario, no solo para enriquecer al pueblo, no solamente para su subsistencia en el desierto, sino que también, o subsistencia en el desierto y prepararlos para entrar a la tierra prometida, sino que también era parte de esas riquezas para ser dedicado para Dios. Pero cuando nosotros tomamos algo que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha bendecido y que está destinado para Dios, pero lo usamos en contra de Dios, entonces se transforma en nuestro peor enemigo. Ya no es una bendición, sino que se transforma en una maldición. Veíamos en el capítulo anterior, el capítulo 25,
el verso 40, que Dios le dice a Moisés, mira, haz conforme al modelo que yo te mostraré. Y entonces ahora vemos que la obra de construcción del santuario involucraba traer ofrendas a Dios, ofrendas de gratitud. Y esas ofrendas consistían, dice, dos palabras clave, voluntarias y de corazón. Las ofrendas a Dios así tienen que ser, no pueden ser impuestas, ni tampoco, y disculpen que lo diga de forma tan directa, no puede ser un chantaje. No puedes tú tampoco creer que cuando alguien dice, si tú compras este producto o si tú ofrendas a Dios, entonces Dios te va a sanar. Entonces Dios te va a prosperar. No es así. Porque yo ofrendo a Dios porque reconozco que Él ya me ha prosperado, que Él ya me ha bendecido. La ofrenda es una respuesta al amor de Dios, porque Dios siempre toma la iniciativa. En cambio, hoy en día podemos incluso estar escuchando mensajes en otros contextos cristianos en donde tal vez tú tienes que ofrendar para que Dios recién te pueda ayudar. No es así. La iniciativa la toma Dios. Él ya te ha ayudado. Tal vez Él ya te ha bendecido. Y no necesariamente en lo material. Y la forma de agradecerle a Dios tiene que ser voluntaria y de corazón. De esa manera se pudo construir el santuario o el tabernáculo en el desierto. Había generosidad, había reconocimiento a lo que Dios era y lo que Dios hacía. Ahora, ¿en qué consistía este tabernáculo? Fíjense ustedes que el texto bíblico es claro y nos muestra allí que era una tienda de paredes de madera. Permítanme, por favor, leerles aquí alguna breve descripción en qué consistía el tabernáculo celestial, el lugar del encuentro, el lugar de la congregación. El capítulo 40 de Éxodo, y especialmente en la versión inglesa King James, o Rey Santiago, o Rey Jaime, ¿no? Está diciendo allí en inglés que el tabernáculo era conocido como el tabernáculo de la congregación. Cuidado, porque muchas veces nosotros pensamos que el santuario era excluyente. No podía entrar, no podía yo ir y adorar, sino que tenía que solamente en la puerta entregar mi ofrenda. Y ahí el sacerdote era el que se hacía todo, el que estaba encargado de todo. Entonces, implícitamente en nuestra mente está la idea de que es un santuario excluyente, pero no, es llamado el santuario de reunión, el santuario de la congregación. Es el lugar donde yo voy a tener un encuentro, un relacionamiento con Dios, porque sé que Dios está allí en su presencia y habitando en medio de su pueblo. Es un santuario que invita al relacionamiento e invita al pueblo de Dios. Entonces es una tienda en el contexto del desierto, es un lugar que fue construido con paredes de madera en donde todo estaba ensamblado. Era tan solemne que nada fue clavado o martillado, sino que era ensamblado por dos motivos, por la solemnidad del lugar, pero también por la practicidad de poder armar y desarmar en cada vez que durante el desierto el pueblo de Dios se iba moviendo. El techo, por ejemplo, estaba construido con 4 capas de pieles o 4 capas de telas mezcladas con pieles. Las capas inferiores, es decir, las más próximas hacia acá, hacia el techo, eran de lino fino. Y las últimas eran de pieles de animales, pieles de cabritos, pieles de teñidas también, de tejones, dice la palabra de Dios, las cuales permitían una impermeabilidad y también un factor térmico. El tabernáculo, todo el edificio, era de 6 metros de ancho por 18 metros de largo. Y tenía un patio. El atrio era conocido, o el patio era conocido como el atrio, el cual medía 30 metros por 60 metros de largo. Es decir, el edificio era de 6 por 18 metros. Y todo el contorno, el patio exterior, era de 30 por 60 metros. No era que a Moisés, como vimos en el capítulo anterior, se le ocurrió construir a esas medidas, sino que todo el diseño estaba, incluso las medidas, dados por Dios. Era un santuario, un tabernáculo portátil. Se armaba y se desarmaba con facilidad. Había dentro del edificio, tenía 2 departamentos.
El mayor y el más grande se llamaba el lugar santo, y el más pequeño, el que quedaba al fondo desde la entrada principal, era llamado como el lugar santísimo. Por lo tanto, y estos lugares estaban separados por un velo o una cortina. Interesante. Vamos del exterior, desde el patio, ahora estamos en el edificio, y el edificio estaba dividido en dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo era más grande, el lugar santísimo era más pequeño y estaban divididos por una cortina o por un velo. Este lugar no poseía ventanas. De ahí viene la importancia en el lugar santo, es decir, el lugar más grande, de uno de los muebles, de los elementos, era el candelabro, el cual permitía que hubiese luz. En capítulos posteriores vamos a ir viendo cada uno de estos elementos para identificar allí un ministerio, un significado, un modelo que refleja una realidad viva, algo que está aconteciendo incluso en nuestros días. No solamente en los tiempos de Moisés, no solamente, por ejemplo, ya que mencionamos el candelabro, está reflejando, por ejemplo, una luz divina para ellos, sino también, hoy también para nosotros, el candelabro, aún no estando en vigencia, aún el significado y la realidad sobrenatural, celestial, está vigente para nosotros hoy. De ahí viene la importancia de estudiar estos elementos, los muebles del santuario, para poder entender qué ocurre en el santuario celestial hoy en día para nuestra vida y para nuestro beneficio. El lugar santo, el lugar más grande, como mencionábamos, entonces tenía 3 muebles. Desde la entrada tenía, por ejemplo, a mano derecha una mesa que era llamada la mesa de la proposición o la mesa con los panes de la proposición. 12 panes puestos sobre esa mesa, que más adelante vamos a ver detalladamente el significado de la antigüedad y por supuesto el significado de la realidad de hoy en día, que dicho de paso era el mismo antiguamente que para hoy. La diferencia es que hoy nosotros tenemos que tener el concepto de que el santuario terrenal ya no existe, pero sigue vigente el santuario celestial. Entonces, estos 3 muebles, uno de ellos era la mesa de la proposición, el candelabro, y al fondo, cerca de la cortina, o mejor dicho, pegado a la cortina, estaba el altar del incienso. Entonces tenemos un candelabro que ilumina el lugar, un candelabro con 6 extensiones de brazos, más el central con 7 brazos. Al otro costado, la mesa con los 12 panes de la proposición. Y en el fondo, un altar con el incienso. Cuando veamos detalladamente, vamos a ver incluso las medidas, la altura y todo aquello que vamos a ver más en detalle. Después del velo, si nosotros tuviésemos la oportunidad en este viaje virtual de ingresar al lugar santísimo, nos encontramos que ese lugar tenía solamente un mueble. Ese mueble era llamado el Arca del Pacto. Medía 1,15 metros por 55 metros de ancho. Y bueno, en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 22, te das cuenta que el capítulo 25 es clave. Parte el llamado de Dios: traigan ofrendas voluntarias de corazón, ofrendas de lo que yo ya te he entregado, de lo que ya te he bendecido. Un pueblo esclavo que era capaz de traer cosas delante de Dios. Nadie, ni los ricos, ni los pobres, ni los esclavos tenían excusas para demostrar la gratitud a través de una ofrenda para Dios, como respuesta a lo que Dios ya había hecho en su favor. Entonces este versículo del capítulo 25, verso 22 dice: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Desde donde Dios se iba a declarar, iba a hablar, iba a instruir al pueblo desde el lugar santísimo, especialmente el propiciatorio, que es la tapa de ese mueble llamado el arca del pacto o el arca del testimonio. Ya tenemos una visión un tanto más global de lo que era el santuario, aquel modelo que Moisés había visto, pero que ahora tenía que implementar, tenía que construir y edificar. En el atrio, en la parte exterior, cuando ya salimos del lugar santísimo, pasamos por el lugar santo y volvemos al atrio o patio, nos vamos a encontrar inmediatamente frente a la puerta de acceso una fuente de agua.
Y también un poco más externo estaba el altar del holocausto, un altar grande que medía 1,5 metros de alto, 2,4 metros en su parte superior de largo, una especie de cuadrado, 2,4 metros, casi 2,5 metros. Y en este lugar, en este altar, era donde se ofrecían los sacrificios, donde eran quemados no solamente los animales, sino también eran quemadas aquellas ofrendas de gratitud, como cebada, trigo, harina, etc. Qué interesante que lo que Moisés vio, lo que nosotros hemos visto, o muchas veces las imágenes nos ayudan a dimensionar esta construcción, es el fiel reflejo de todo un sistema celestial que es y redunda en el plan de salvación. Es decir, cuando nosotros prestamos atención a esto que rápidamente hemos visto, un santuario con 2 departamentos, un lugar santo que tiene 3 muebles, un lugar santísimo que tiene un mueble, y en el patio hay 2 elementos, que es la fuente y el altar del sacrificio, entonces nos encontramos que hay todo un diseño preparado para que tú y yo podamos entender una realidad mayor y suprema. En su contexto, el pueblo de Israel debía comprender una realidad maravillosa cada vez que ellos tuvieron la oportunidad de practicarlo y de vivirlo. Nosotros no tenemos esa oportunidad, pero tenemos otro privilegio, que hemos sido testigos a través de la historia, tanto universal como incluso la historia bíblica, y con mayor razón la historia bíblica, del mayor cumplimiento de todo lo que el santuario, con sus 2 departamentos, con su inmobiliario, nos quería reflejar. Les quería reflejar a ellos, mostrar a ellos, y nosotros somos testigos de que en Cristo Jesús se ha cumplido todo aquello. Ahora, como mencionábamos al comienzo, ya no tenemos el santuario terrenal. El último templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Pero la pregunta es, si todo aquello para los antiguos estaba reflejando una realidad celestial, lo celestial es eterno, lo celestial aún permanece. Y querido amigo, te invito para que sigas en sintonía de Tiempo de Paz, y en los siguientes capítulos vamos a ver este maravilloso lugar celestial. Vamos a ver este maravilloso santuario celestial, la habitación de Dios, el trono de Dios, ángeles que ya no están esculpidos en oro, sino que ahora son ángeles que están ministrando delante de Dios. Pero lo más maravilloso, que ahí está el Cordero de Dios como ofrenda, pero también está el sumo sacerdote Cristo Jesús, ministrando, está intercediendo para que tú y yo, a través del santuario, veamos esa escena maravillosa del plan de salvación de Cristo permitiendo e intercediendo por ti y por mí para que podamos ser salvos. Por lo tanto, la invitación en esta hora, querido amigo, es, rápidamente vimos algo que ocurrió en el pasado, pero que aún permanece en el presente a través de su forma real, a través del cumplimiento real. Cristo Jesús, como ofrenda, como sumo sacerdote, solamente actuando por tu beneficio y por mi beneficio. ¿Seremos capaces nosotros de aceptar, de ir comprendiendo estas verdades y decir al Señor, gracias por todo el sacrificio, gracias por todo lo que tú haces por mí? Si es así, yo te invito con una actitud de gratitud y de adoración, poder orar a Dios para entregar nuestras vidas a Él y en reconocimiento y en gratitud por todo lo que Él ha hecho. Querido Dios y Padre, muchas gracias te damos y te pedimos que tú nos bendigas con la luz de tu palabra para darnos cuenta de aquella realidad celestial que está aconteciendo en nuestros días. Gracias, Señor, porque a medida que vamos a ir aprendiendo la realidad del santuario terrenal, nos vamos a dar cuenta, Señor, de la realidad del santuario celestial, que hoy está vigente y que tú estás ministrando por tus hijos, por aquellos que te amamos y que queremos ser salvos para cuando tú vengas en tu venida. Bendícenos, Señor, bendice a nuestros amigos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que este mensaje inspirado haya traído luz, esperanza y amor para tu vida. Hoy tenemos un obsequio para ti. Queremos regalarte la revista Verdades para el Tiempo del Fin, un material que te ayudará a descubrir lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Para recibirla, solo tienes que llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos
a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.